Este material es para docentes y padres de familia. Buenos días, ¿qué tal? Soy la profesora María, nuevamente aquí con ustedes. Y llegamos a una semana más de Aprendo en Casa, llegando al día 1, y el título de nuestra actividad es El mito de la lluvia intensa. El día de hoy vamos a desarrollar el área de comunicación y nuestro propósito será identificar información en el mito sobre la lluvia para relacionar las causas y consecuencias de algunas acciones y opinar sobre algunas ideas del texto. Para el desarrollo de esta actividad debemos considerar las siguientes características o criterios. Identificar información explícita y relevante que se encuentra en distintas partes del texto. Explicar la causa y las consecuencias de las acciones que señala el texto. Y opinar sobre algunas ideas del texto con tus propias palabras y sobre la situación leída. Las evidencias que presentaremos el día de hoy serán las siguientes. Leer un texto narrativo por sí solo, subrayando las ideas principales, y realizar la ficha de comprensión lectora sobre el mito de la lluvia, literales, inferenciales y de opinión. Recuerda que estas evidencias debes enviarlo en audio y fotos a través del WhatsApp. Muy bien, comencemos. Primero, vamos a recordar el diálogo entre Gabino y Margarita. Ella se quedó pensando en las preguntas que le hizo su primo. Y por eso Margarita busca a su abuela para preguntarle lo siguiente. Escuchemos. Mamá grande, ¿por qué llueve mucho? Cuando era niña yo también quería saber sobre la lluvia. A mí me contaron muchas historias sobre la lluvia. Por eso, el día de hoy leeremos uno de los textos que le contaron a la abuelita de Margarita. Ahora vamos a observar nuestro texto. Lee el título del texto y fíjate en las imágenes. Y luego vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué crees que dirá el texto sobre la lluvia? Muy bien, niños, correcto. Hemos podido leer en el título que dice la lluvia. Y en las imágenes vemos a antepasados indígenas. Y vemos que aquí los árboles están secos, tiene una lagartija en la mano, están conversando y luego están como realizando una ceremonia. Muy bien, entonces el texto puede tratar sobre el origen de la lluvia o qué es la lluvia o qué era la lluvia para estos indígenas antepasados. Correcto, niños, ya hemos planteado la hipótesis de nuestro texto. Ahora vamos a leer. La lluvia. Hace muchos años atrás, en un pueblo llamado Zapanzaya, vivían los chancas. Ellos empezaron a sufrir porque la tierra dejó de producir sus alimentos. Sus familias y los animales no tenían comida. Y las personas comenzaron a ir a los cerros en busca de plantas silvestres, roedores, lagartijas y todo lo que pudiera servir para comer. Los yachachiks, sabios del pueblo, muy preocupados, se reunieron porque ya no sabían qué hacer. El más anciano de todos se dirigió a ellos para decirles: siempre hemos tenido buena tierra para sembrar y dar de comer a nuestros hijos y animales, pero poco a poco nos hemos olvidado de agradecer. Los dioses se han enojado y ahora debemos subir al nevado de Salcantay y juntos hacer la ofrenda de agradecimiento a la tierra para agradecer y pedirles que cesen su castigo. Al día siguiente, todo el pueblo subió a la cima del nevado
y arrepentidos hicieron la ceremonia de agradecimiento a la tierra, pidiendo a los dioses que cese el castigo. Los cielos se abrieron, aparecieron las nubes y la lluvia empezó a caer. Esos días llovió tan intensamente que se formaron los ríos, las lagunas y manantiales. Desde entonces no se olvidan de agradecer. Por eso sus campos y laderas siempre están verdes. Muy bien, niños, hemos finalizado con la lectura de nuestro texto. Ahora pausen el video y lean nuevamente este texto por sí solos. ¿Listos? Muy bien, ahora vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de texto será lo que acabamos de leer? ¿Será un texto narrativo, informativo o poético? Correcto, niños, es un texto narrativo porque nos narra, nos cuenta una historia. Muy bien, este texto narrativo se llama mito. Y ahora nos preguntamos, ¿qué es un mito? Observamos lo siguiente. El mito es una narración perteneciente a un pueblo o civilización antigua que se transmite de generación en generación. ¿Y cuál es el propósito de un mito? Es explicarnos sobre el origen de algo. Por ejemplo, el origen del mundo, el origen de los dioses, el origen de la papa, el origen del hombre. Y en este texto leímos el origen de la lluvia. ¿Cuáles son las partes del mito? Como todo texto narrativo, sus partes son inicio, desarrollo y final. Muy bien, niños, ahora que ya sabemos qué es el mito, cuál es su propósito y qué partes tiene, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿De quiénes habla el texto? Para responder a esta pregunta, recuerden que debemos volver a nuestro texto y subrayar ahí la respuesta a esta pregunta. Muy bien. La respuesta lo vamos a encontrar en el primer párrafo. Muy bien, dice, hace muchos años en un pueblo llamado Sapansaya vivían los chancas. Entonces subrayamos nuestra respuesta a la pregunta planteada. ¿De quiénes habla el texto? Miss, el texto habla sobre un pueblo llamado Sapansaya, donde vivían los chancas. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué pasaba en el pueblo? Para responder a esta pregunta, regresamos nuevamente a nuestro texto. Ahora vamos a ubicar la respuesta a nuestra pregunta. ¿Qué pasaba en el pueblo? Muy bien, hemos ubicado la respuesta en el primer párrafo, donde dice: ellos empezaron a sufrir porque la tierra dejó de producir sus alimentos. Sus familias y los animales no tenían comida y las personas comenzaron a ir a los cerros en busca de plantas silvestres, roedores, lagartijas y todo lo que pudiera servir para comer. Correcto, niños. No se olviden de subrayar las respuestas en su texto. Entonces, respondemos. La tierra del pueblo dejó de producir alimentos, por lo tanto, las personas y animales no tenían comida y por eso iban a veces a los cerros a buscar con qué alimentarse, como roedores, lagartijas o plantas silvestres. Ese era un gran problema en ese pueblo. Continuamos. ¿Por qué estaban preocupados los yachachiks, sabios del pueblo? Para responder a esta pregunta, nuevamente regresamos a nuestro texto. Ahora ubicamos la respuesta a nuestra pregunta.
Muy bien, la respuesta se encuentra en el segundo párrafo. Los Yayachiks, sabios del pueblo, muy preocupados, se reunieron porque ya no sabían qué hacer. Correcto, niños. Entonces, Miss, los Yayachiks, los sabios del pueblo, estaban muy preocupados porque ya no sabían qué hacer con este problema. Su pueblo no tenía comida. muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Para qué subieron los pobladores a la cima del nevado? Nuevamente regresamos a nuestro texto. Ahora vamos a ubicar la respuesta a nuestra pregunta. Correcto, niños, hemos ubicado nuestra respuesta. Al día siguiente, todo el pueblo subió a la cima del nevado y arrepentidos hicieron la ceremonia de agradecimiento a la tierra, pidiendo a los dioses que cese el castigo. Muy bien. Entonces, los pobladores subieron a la cima del nevado para hacer una ceremonia de agradecimiento a la tierra, pidiendo a los dioses que cese el castigo, y así su tierra pueda producir los alimentos necesarios para ellos. continuamos con la siguiente pregunta. A partir de la lectura, ¿qué opinas del actuar del más anciano del pueblo? Miss, a mí me parece correcto el actuar del más anciano del pueblo, ya que encontró la solución al problema que era el de no tener alimentos. Él se dio cuenta que los dioses estaban enojados porque el pueblo ya no les hacían ceremonias de agradecimiento. Entonces dio la idea para que cese este castigo y ellos puedan tener el alimento necesario. Muy bien, y así como Luis, ustedes respondan a esta pregunta dando su opinión. Recuerden utilizar sus propias palabras y hacerlo por sí solos. Muy bien, niños, ahora que ya hemos respondido a estas preguntas y hemos subrayado las respuestas en nuestro texto, llegó el momento de realizar lo siguiente. Y para ello necesitamos los siguientes materiales: nuestro cuaderno de comunicación, lápiz borrador, colores y regla. Primero vas a leer cada uno de los hechos que ocurrieron en el texto y vas a ordenar la secuencia enumerando del 1 al 3. Vamos a leer estos hechos. Todos arrepentidos hicieron la ceremonia a los dioses para que cese el castigo. Los Yayachiks, sabios del pueblo, muy preocupados, se reunieron porque no sabían qué hacer. En un pueblo llamado Sapansaya vivían los chancas. Ellos empezaron a sufrir porque la tierra dejó de producir. Muy bien, ahora van a ordenar estos hechos. ¿Cuál fue primero, cuál fue segundo y cuál fue tercero? Muy bien, niños. Lo primero que sucedió fue contarnos que en un pueblo llamado Sapansaya vivían los chancas. Ellos empezaron a sufrir porque la tierra dejó de producir. Correcto, aquí nos presentan el pueblo y su problema. Y de esa manera enumeren los hechos que faltan. Luego vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué los cielos se abrieron, aparecieron las nubes y la lluvia empezó a caer? Para ello vamos a ubicar el párrafo que dice: los cielos se abrieron, aparecieron las nubes y la lluvia empezó a caer. Muy bien. Correcto, hemos subrayado donde se encuentra: los cielos se abrieron, aparecieron las nubes y la lluvia empezó a caer. Ahora lee las oraciones que están antes y las oraciones que están después.
Al día siguiente todo el pueblo subió a la cima del nevado y arrepentidos hicieron la ceremonia de agradecimiento a la tierra pidiendo a los dioses que cese el castigo. Ahora la oración que está después. Esos días llovió tan intensamente que se formaron los ríos, las lagunas y manantiales. Muy bien, niños, ahora ya podemos responder a nuestra pregunta utilizando el siguiente esquema. Los cielos se abrieron, aparecieron las nubes y la lluvia empezó a caer porque el pueblo hizo una ceremonia de agradecimiento a la tierra pidiendo a los dioses que cese el castigo. Muy bien, niños, correcto. Ahora llegó el turno para los niños de primer grado o aquellos alumnos de segundo grado que están en proceso de escritura. Van a utilizar sus letras móviles y escribir el nombre de las siguientes imágenes. Primero van a escribir con letra imprenta y luego con letra ligada. Para ello, pídanle a sus familiares que les proporcionen las letras móviles necesarias para cada una de las imágenes. Por ejemplo, mi primera imagen, lluvia. Ahora voy a ordenar esta palabra, siempre recordando con qué letra inicia. Muy bien, inicia con la letra L. Luego sigue L, U, V, I y finalmente termina con la letra A, lluvia. Muy bien, niños. Una vez que hayan formado con sus letras móviles, van a escribir con letra ligada y de esa manera van a trabajar con cada una de las imágenes. Recuerden que esto es muy importante para que puedan practicar lo que es la lectoescritura. Y finalmente vamos a evaluar nuestros aprendizajes del día de hoy. Para ello vamos a utilizar el siguiente cuadro. Identifiqué información explícita y relevante que se encuentra en distintas partes del texto. Es decir, hemos podido responder a las preguntas planteadas y subrayado nuestras respuestas en el texto. Si pudiste hacer ello, vas a colocar un check en el recuadro que dice lo logré. Si lograste responder solo algunas preguntas, lo estoy intentando. Y si tal vez no pudiste responder ninguna, entonces vas a colocar necesito apoyo. Recuerden que si marcan el recuadro que dice necesito apoyo, deben comunicarle a su mamá, papá o algún familiar y también a su profesora o profesor para que puedan ayudarlos aquí. ¿Expliqué la causa y las consecuencias de las acciones que señala el texto? ¿Pude responder a la pregunta ¿por qué los cielos se abrieron, aparecieron las nubes y la lluvia empezó a caer? Es decir, indiqué el porqué de ello. Si lo lograste, vas a colocar check en el recuadro correspondiente. Opiné sobre algunas ideas del texto con mis propias palabras y sobre la situación leída. Opinaste sobre el actuar del más anciano del pueblo con tus propias palabras y vas a colocar un check en el recuadro correspondiente. Muy bien, niños, y de esta manera hemos finalizado con nuestra actividad del día de hoy, logrando el propósito de nuestra actividad. Recuerden enviar las evidencias y los audios que se les pide en las fichas de trabajo. Nos estamos viendo hasta el próximo video. No te olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita. Cuídense.